Un segundico, tío, que lo vea yo aquí. Adelante. Aquí estamos. Bueno, tío, al final le doy gracias al Señor, mira, nos conocemos, ¿eh? Así por lo menos que sea por estos medios, nos conocemos. Es verdad. Como he dicho antes, ya sabe, tío, soy de aquí de la zónica de Alicante y para mí un privilegio, ¿vale? En esta noche que esté con nosotros ¿De qué y iglesia que quiera eres? compartir lo que Dios ha puesto en usted. Nos estabas hablando de la iglesia Mm. y el temita estaba muy bien, como lo estabas tratando. Lo único que hemos tenido algunos temas, algún poco por temas de conexión, ¿vale? Y de ahí que hemos tenido que empezar de nuevo a toda la audiencia. Pero bueno, ahora el hermano recapitula y nos injerta otra vez para poder seguir aprendiendo. De acuerdo. Adelante, tío. Dios os bendiga a todos. ¿Me presento otra vez? Bueno, soy el hermano Josito. Josito para los amigos que se dice. José Motos, pastor y obrero en la Iglesia del Señor en Madrid. Bien, habíamos tomado el tema de la Iglesia porque sentía en mi corazón poder compartirlo. Me hace feliz compartir el espíritu verdadero de la Iglesia, el verdadero Amén. espíritu de la Iglesia. Me gustaría tratar sobre ello eh, porque posiblemente hay falsos conceptos en relación a la Iglesia, pero quisiéramos tratar lo que la Biblia dice de lo que somos en realidad. A veces estos falsos conceptos están basados única y exclusivamente en que nosotros no hemos enseñado muy bien lo que es la Iglesia del Señor. Discúlpenme, tal vez por este inicio. Pero vamos allá. En primer lugar, quisiera decirles que la palabra iglesia quiere decir asamblea o congregación. En el lenguaje griego, en el helenismo no cristiano, se denominaba iglesia a una asamblea de la gente convocada en un lugar público para deliberar. Es decir, de tal manera que nos enseña la Biblia, cuando Pablo estaba en Éfeso hubo un tumulto, Demetrio y los artífices estaban en contra de Pablo, y dice la Escritura en el capítulo 19 y verso 39 que allí hubo alguien que dijo, si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. De igual manera, en el verso 32 habla de concurrencia, que quiere decir iglesia de igual manera. Esta es la palabra griega que se utiliza de una forma no cristiana. Después, porque esto es muy bonito, en la traducción griega de la Tanakh se emplea la voz hebrea kahal, que se refiere a la congregación de Israel. En el Salmo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la kahal te alabaré. En multitudes de textos, Deuteronomio 31, verso 30, Josué 8:35, y aún en Hechos capítulo 7 y verso 38 nos habla de Israel como la congregación en el desierto. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Pero vamos a decir, de alguna manera, a seccionar la palabra eclesia, que es así como está escrita en griego, E-K-K-L-E-S-I-A. La palabra ex, que es una proposición, ek, fuera de, o kaleo, llamar, es decir, la iglesia es un grupo, una congregación llamada por Dios para salir fuera de
el pecado del mundo de la iniquidad. Es una asamblea de Dios para poder vivir las riquezas y las bendiciones que Dios tiene para su iglesia. Bien, después de esto, sin duda alguna, creo que nosotros tenemos ciertas preguntas en relación a la iglesia. Si ya había una iglesia que era la iglesia israelita, ¿por qué ahora Jesús proclamó en el libro de Mateo capítulo 16 y versículo 18, y a ti te digo, Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? En 1 de Timoteo capítulo 3 y versículo 15 dice, y estas cosas te escribo a pesar de que quiero o creo que iré pronto a verte, para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios viviente. Es decir, lo que nos está enseñando estos textos, que a mí me llamaban mucho la atención, me hacía bien entender que la iglesia que Él vino a formar, no sé si ustedes lo han hecho alguna vez, es decir, han pensado tal vez que nosotros, la iglesia del Señor, somos fruto de la casualidad, que Cristo no tenía ningún plan definido y que vino a la tierra simplemente diciendo, bueno, voy a darme por los pecadores y después voy a ir pensando qué es lo que voy a hacer. ¿Ustedes creen que eso es posible? O más bien que la iglesia es un propósito bien definido, bien hilado desde la eternidad por el Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña en Hechos capítulo 20 y verso 28, por tanto, mirad por vosotros. Esto es en Mileto, cuando Pablo se estaba despidiendo. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Toma tanto poder cuando Cristo dice, yo edificaré mi iglesia y voy a edificar mi iglesia porque la voy a ganar con mi propia sangre. Esta iglesia no es una iglesia cualquiera, no es una congregación cualquiera, no es una reunión cualquiera. Esta es la congregación de los lavados por la sangre del Cordero, de aquellos que han sido rescatados del mundo, siendo ellos lo más inmoral, lo más torpe, lo más excluido, lo más débil, para avergonzar a todo lo fuerte y a todo lo sabio. Esta es la iglesia que Él ha venido a buscar. Por eso me parece entrañable. Dios está mostrando, voy a levantar mi iglesia. Y no va a ser una iglesia titubeante como la que ocurrió en el desierto, que se doblegaron ante aquel becerro de oro, que se levantaron con protestas y se tuvo que abrir el mismo suelo para tragar a aquellos que no sabían más que hablar mal. No, esta iglesia va a ser tan fuerte que aún el mismo infierno, las puertas del Hades, no van a poder contra ella. Esta iglesia es la iglesia del Dios vivo. Amén. Amén. Y ahora, ¿qué podemos decir aparte de esto? La iglesia era un programa
un misterio guardado por Dios desde la eternidad. Era un secreto que Dios había guardado desde la eternidad y la iglesia fue concebida por Dios desde antes de todos los tiempos. Y la Biblia nos enseña en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 5 y verso 6. De este modo, misterio, verso 4, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son, escuchen esto, coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, misterio poderoso, que no solamente Dios era Dios con una congregación que era judía exclusivamente y Dios depositó en Israel su santa palabra, los pactos, las promesas, para que estando preservado por medio de un pueblo cerrado, ahora Dios comenzaría la revelación, la luz de una revelación que les iba a enseñar que no solamente este evangelio, estas buenas nuevas, era para un pueblo definido, sino que iba a alumbrar a todas las naciones. Y que los gentiles, los que no son judíos, que son de cualquier nación, son herederos y participantes también de las mismas promesas del Mesías. Eso lo escribieron los profetas del Antiguo Testamento, pero indiscutiblemente los profetas y a continuación todos los maestros, ¿verdad? Interpretaron, pero no tenían la revelación del mensaje. Ellos podían interpretar que Israel iba a ser un día tan glorioso que las naciones se convertirían al judaísmo, pero tan lejos de la verdad, cuando la revelación del Espíritu Santo comenzó a enseñar que no solamente iban a ser un pueblo significativo, sino que iba a ser el mismo pueblo de Dios proclamando la salvación que Jesucristo, el Mesías, iba a dar para todos y para toda la humanidad. Bien, visto esto, Colosenses capítulo 1, versículo 24, versículo 27. Capítulo 1, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltan las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es decir, todo esto es tan hermoso que cuando leemos del misterio de la Iglesia y leemos del misterio de Cristo, no podemos dividir, no podemos divorciarlos. Lo que nos estamos dando cuenta es que lo más tremendo es que la aparición de Cristo, el misterio, va unido a la revelación de la Iglesia. Jamás se puede dividir. Que Cristo aparezca en la tierra humanamente, el Dios hecho carne, separado de la visión gloriosa que tenía, que era la Iglesia. Por eso dice Efesios capítulo 5, 25 a 27, maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pregunto, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuándo amó Cristo a la iglesia? Cuando Él fue muerto, la iglesia todavía no estaba constituida, pero Cristo la amó muchos siglos antes de que la iglesia y aún el ser humano hubiera nacido. Y ahora dice, y se entregó a sí mismo por ella. Voy a terminar estos versos porque son hermosos y ahora enseñamos algo. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y ahora digo yo, esa no la reconozco. No sé quién será. Ah, amigo, nosotros podemos tener una visión de las cosas, pero esta forma es como Dios nos está viendo. Como Jesús nos ve por una sencilla razón, se entregó a sí mismo por ella. Permítanme en 2 minutos que cuando nos dice se entregó a sí mismo por ella, nos está hablando del sacrificio. Porque ustedes saben que toda congregación, en este caso la congregación de Israel, era su congregación en base a un pacto. Pero la Biblia nos enseña algo precioso y nos enseña en Jeremías capítulo 31, versículo 31, y también, es que es muy bonito y dice muchas cosas aquí. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invadieron mi pacto, invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Si tú preguntas a los judíos cristianos, ellos entienden perfectamente que este nuevo pacto, este es el pacto que está basado en el sacrificio de Jesucristo, el Señor. Esto es tan hermoso que nos enseña la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, 28, Marcos 14, 24, Lucas 22, 20 y Primera de Corintios capítulo 11 y 25 se dice la misma frase: esto es mi sangre del nuevo pacto. Este nuevo pacto nos enseña que tiene que haber una congregación que acepta ese pacto. ¿De acuerdo? De tal manera que en Hebreos capítulo 7, versículo 22, 12, también de Hebreos y verso 24 y capítulo 13 y verso 20, lo leo así de corrido para entender simplemente las frases que encabezan. Jesús es el fiador de un nuevo y mejor pacto. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y aún por la sangre del pacto eterno. Este es Jesús, que ha derramado su sangre como el cordero que quita el pecado del mundo, porque no puede haber pacto sin derramamiento de sangre. Isaías capítulo 42, un salmo, un escrito mesiánico absolutamente, que dice, y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Estamos viendo que aquí está hablando de Jesucristo y de
un pueblo que por medio de un pacto iba a ser llamado las naciones. Aún más, Isaías 53 nos enseña que este que se entregó, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. Me llena de gozo entender que este que se entregó, no se entregó simplemente por un sentimiento de amorío, sino por un amor eterno, por ese amor que Dios tiene en su corazón por una iglesia compuesta, mis queridos hermanos, por hombres y mujeres de todas las nacionalidades y de todos los pueblos. Permítanme por un momento más continuar, porque me parece impresionante lo que la Biblia dice. Profetizada en el Antiguo Testamento, dice que Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, en Hechos capítulo 13, verso 47, ya saben que siempre había tumultos cuando predicaban y negando los judíos el mensaje, dice, ahora me voy a los gentiles. Y dice así Pablo, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Cuando escucharon esto los gentiles se gozaron, pero fíjense, esa misma escritura está escrita en Isaías capítulo 49 y verso 6. Y estoy seguro que en aquel momento Pablo no se acordaba, no tenía en cuenta esa escritura, pero cuando le vino la revelación del Espíritu entendió que esa escritura, escrita en Isaías capítulo 49 y verso 6, era la escritura profética para ese momento definido, donde él tenía que decirle a aquellos gentiles, ha llegado el momento de que recibáis la luz para que seáis salvos hasta el gentil que esté en lo último de la tierra. Es tremendo, es maravilloso ver cómo Dios estaba proveyendo su palabra profética muchísimos siglos antes de que tan siquiera el ser humano imaginara que ciertos individuos que estaban mirados con cierta despección ahora tenían entrada por completo a estas bendiciones que el Padre tenía preparadas para ellos. En Isaías 42:6 ya lo hemos leído antes, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré, te pondré por pacto. Él mismo iba a ser ese pacto. Al pueblo por luz a las naciones. Iba a ser por pacto al pueblo y luz a las naciones, una profecía, un capítulo también mesiánico maravilloso. Lucas capítulo 2, 30 al 32, cuando Simeón ve a Jesús recién nacido, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. A mí me ha llamado mucho la atención. No dice gloria de tu pueblo Israel y luz para revelación a los gentiles. No. Primer propósito, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Él sabía muy bien que los gentiles iban a adelantar al pueblo de Israel. Iban a ir por delante en las bendiciones y en el propósito. 55:5 de Isaías. Llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Hay una lectura preciosa, me parece muy hermosa, donde en 2 de Samuel 22:50 él está exaltando a Dios por medio de un salmo muy extenso y dice entre sus palabras, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él ya estaba profetizando
Te voy a confesar entre las naciones. Voy a cantar con todas las personas de diferente nacionalidad. Y ahora dice en Romanos, capítulo 15 y verso 9, posiblemente leamos alguno antes. Verso 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Para qué vino Jesús? Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles. Cada uno de estos textos está escrito en el Antiguo Testamento, y magnificadle todos los pueblos. Y dice otra vez Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Oh, qué gloria, qué bendición, qué maravilla. Pero aún más, mis queridos hermanos, permítanme que continúe con esto, porque la revelación de los gentiles fue dada aún al patriarca Abraham. En el capítulo 12, del 1 al 3 de Génesis, nos enseña algo precioso que todos sabemos. Sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Te bendeciré, serás de bendición. Bendito el que te bendiga, maldito el que te maldiga. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahora nos vamos al libro de Gálatas, que nos habla exactamente de esto y nos enseña algo maravilloso. Gálatas 3:6 nos dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Le dio la buena noticia a Abraham. En ti y en tu simiente van a ser bendecidas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dios ya habló, profetizó, proclamó por medio del patriarca Abraham que los gentiles formarían parte de la familia de Dios. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro, ¿verdad? Y a ti te daré las llaves. Esas llaves que fueron usadas ¿para qué? Permítanme que lo diga porque es tan hermoso esto, lo que nos enseña en Hechos capítulo 2 y verso 14, que dice la Escritura que entonces Pedro, puesto en pie, en aquel día de Pentecostés, en aquel día de Pentecostés, él se puso en pie y comenzó a proclamar la verdad de que Jesucristo el Mesías era el Señor. Y vosotros lo habéis crucificado y lo habéis matado. Arrepentíos de vuestros pecados. ¿Y saben qué pasó? Esa llave del reino de los cielos, que es el Evangelio, se abrió y 3.000 personas se convirtieron para el Evangelio. Permítanme, Hechos capítulo 10 y verso 45, allí había un hombre que era, ¿cómo era? Gentil. Primeramente se abrió la llave para la puerta de la salvación de los judíos,
Ahora el mismo Pedro, habiendo sido llamado por Cornelio, que era un centurión romano y que había visto en visión a Pedro ir hacia allí, la Biblia nos enseña que Pedro se fue donde ellos y después de haber estado predicándoles el Evangelio, resulta que comienzan a hablar en lenguas, comienzan a estar llenos del Espíritu Santo y comenzaron entonces a bautizarlos. ¿Saben? Dice la Escritura que los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. La segunda puerta ya se había abierto, la puerta a los gentiles, y los judíos todavía no habían entendido el misterio. Todavía la revelación no estaba completa, porque creían que solamente la salvación era para los judíos. En el capítulo 11 y verso 18, cuando Pedro tiene que ir a informar a la iglesia en Jerusalén, están Jacobo y todos los apóstoles, allí había 1000 habladurías, ¿qué es lo que ha hecho Pedro? Se ha ido a predicar a los gentiles, pero cuando él comienza a decirles lo que había pasado, todos ellos, dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Qué sorpresa! ¡Qué revelación! Todos los discípulos ahí juntos no habían entendido lo que Dios había revelado y en ese momento el misterio se descorrió. El misterio se reveló absolutamente. Los gentiles ahora formaban absolutamente y completamente parte de la iglesia ganada por el Señor Jesucristo. Que bendito sea su nombre. Amén. Amén. ¿Quién compone la iglesia? Ya hemos escuchado, ¿verdad?, que son gentiles y judíos. Por lo tanto, la iglesia la forman todas las personas de todos los tiempos que han creído en Jesucristo y han recibido la salvación y la vida de Dios. Todos, de todos los tiempos. En 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos, sin excluir a nadie, todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. Esto es la Iglesia universal. Muchos la llaman la Iglesia invisible, otros es la Iglesia mística. Esta es la Iglesia ganada por la sangre de Jesucristo. Esta es la Iglesia del Señor. Y en Colosenses capítulo 3 y verso 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Esta es la composición de los que forman la Iglesia del Señor. La Iglesia universal incluye a todos los creyentes en el mundo, sin importar su denominación. ¡Oh! ¡Oh! Lo que ha dicho este hermano. ¡Wow! Un momento. Repítelo eso porque está bonito. Me ha gustado. Ok. La Iglesia universal incluye a todos los creyentes en el mundo, sin importar su denominación. Ah, usted tal vez ha creído que su denominación es la única que se va a salvar. Bueno, no quiero entrar en otros temas que a lo mejor no entramos, pero lo que sí es cierto, solamente un apunte, es que cuando una denominación
coge el rol de la iglesia, las cosas van muy mal. Porque la iglesia no es una denominación, aunque los que están en la denominación son iglesia. Amén. Jamás podremos, porque la iglesia es más grande que una denominación. Es mucho más grande que cualquier tipo de denominación. Pero lo más importante de todos es que cualquier denominación, increíble, cualquier denominación con cualquier nombre y en cualquier parte del mundo, es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y continuamos porque tomaremos tal vez algo de esto luego, pero esto es muy importante porque no solamente está la iglesia universal, esa invisible, esa universal. Usted no puede acoger en un local a todos los creyentes del mundo. Eso es indiscutible. Por lo tanto, a los creyentes que viven en su localidad se les llama la iglesia local. A mí me encanta mucho la iglesia local. Me gusta mucho cómo está reflejada en el Nuevo Testamento. Permítanme, en primer lugar, tomar algunos versículos donde nos enseñan Romanos capítulo 16, del 3 al 5. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Tremendos, ¿verdad? Priscila y Aquila, qué gloria de mujer y de hombre, qué matrimonio más precioso. Expusieron su vida por Pablo, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también, escuchen esto, todas las iglesias de los gentiles. Todas las iglesias de los gentiles. Está hablando de que no había solamente una iglesia, sino que había muchas iglesias. Y aún más, saludad también a la iglesia de su casa. A mí me encanta esto. ¿Había iglesias en Roma? Sí, pero Priscila y Aquila tenían su iglesia en su casa. La iglesia estaba en su casa y estaba en Roma. Pablo escribe a los romanos y ahí estaba Aquila y Priscila. Se habían marchado cuando Claudio murió. Se marcharon allí. ¿Recuerdan ustedes que habían ido a Corinto? En Corinto resulta que conocieron a Pablo, estuvieron 1 año y medio con él y Pablo se quedó en su casa haciendo tiendas. ¿Ustedes se imaginan 1 año y medio con Pablo? Estando con él, predicando con él, recibiendo sus enseñanzas. Eso tenía que ser maravilloso, ¿verdad? Pero fíjense, en Primera de Corintios, capítulo 16, 19, escribe Pablo a los Corintios cuando él estaba en Éfeso. Y también estaba Priscila y Aquila, estaban en Éfeso con él. Y ahora le dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Tenía una iglesia en Roma cuando fue a Roma y también fundó otra iglesia en Éfeso cuando estuvo con Pablo, a pesar de que también estaba la iglesia de Éfeso. Es tremendo ver cómo la verdadera iglesia local está en tu casa. Esa es la iglesia local, donde se debe demostrar y proclamar el Evangelio. Bueno, vamos a ver, porque también nos dice en Colosenses, saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Está lleno la escritura de tantos textos. Terminamos con Gálatas 1:2 y todos los hermanos están conmigo a las iglesias de Galacia. Había tantas iglesias en Galacia. Esas son las iglesias locales. Y ahora decimos, ¿qué es la iglesia local? La iglesia local es el medio por el que Dios se da a conocer y cumple su propósito en el mundo. Disculparme. Se da a conocer y cumple su propósito en el mundo
y es parte de la Iglesia Universal. Aún más, en cualquier localidad dada. En 1 Corintios 12, 27 dice, porque vosotros, y le está hablando a la iglesia local, sois el cuerpo de Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esto significa que la iglesia local representa el cuerpo de Cristo. Aquí lo voy a repetir mucho para que a ver si si lo podemos absorber bien. La iglesia local representa el cuerpo de Cristo. La iglesia local debe representar la iglesia universal. Así que todas las iglesias locales son el cuerpo único de Cristo en el universo. Efesios 4, verso 4 dice, un cuerpo y un espíritu, uno. Esta iglesia universal única, el único cuerpo, comprende a todas las iglesias locales. Puede que haya miles de iglesias locales, pero juntas constituyen una sola iglesia universal. La iglesia universal es el cuerpo único de Cristo y todas las iglesias locales son la expresión local de este único cuerpo. Amén. Amén. Así que cuando una iglesia local se reúne, ¿para qué se reúne? En primer lugar, se reúne para adorar juntos a Dios. 2, se reúne para tener comunión con los creyentes. Se reúne para celebrar las ordenanzas de Cristo, que son el bautismo y la Santa Cena. Esas son las dos ordenanzas que la Iglesia ha recibido por parte de Cristo. Para ser instruidos en la fe. Este es el 4. 5, para evangelizar a sus prójimos. Y yo he puesto hasta el 6, para servir en el ministerio. Tú puedes ir poniendo objetivos. ¿Qué vamos a hacer en nuestra iglesia local? ¿Qué es lo que estás haciendo en tu iglesia local? ¿Qué proyecto tienes para tu iglesia local? ¿Cuál es tu visión para tu iglesia local? Debo decir que la iglesia local es autónoma en su gobierno, pero no es independiente. Amén. Es decir, en cuanto a ministerio, comunión y doctrina, yo soy, o en este caso Antioquía tenía sus propios pastores y tenía sus maestros y ministraba y enviaba misioneros particularmente. Tenían su propio programa, pero cuando se trató de un asunto del ministerio y de la doctrina, los encontramos rindiendo cuentas a la iglesia principal de Jerusalén. Esto lo encontramos en Hechos 13, donde dice la Escritura en el verso 1 y 3 que el Espíritu Santo habló en la iglesia de Antioquía, se marcharon al campo misionero, pero en el capítulo 14 y versículo 27 regresan a la iglesia diciéndoles las cosas que habían vivido y cómo había sido su ministerio. Y en el capítulo 15 nos está hablando particularmente de esa reunión que tenían, donde tenían que decir dónde se tenían que encasillar los gentiles. En el verso 3, 4, 22 y 41 no queremos pararnos mucho en todo esto, pero sí decir que de allí salió una decisión y todos los apóstoles iban con un correo yendo a las iglesias diciendo, los gentiles solamente tenéis que guardaros de fornicación y de ahogado de sangre. A vosotros no os toca seguir todas las ordenanzas de Moisés. Es decir, estaban sujetas por amor a la iglesia que les dio a luz. Esto es muy importante porque ¿saben ustedes una cosa? Jamás tendremos autoridad si no estamos bajo autoridad. Hoy actualmente hay muchos que creen que tener suficientes créditos personales para hacer lo que
lo que quieran, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que todo aquel que quiera tener autoridad tiene que tener a alguien por encima de él y tener la capacidad de ser humilde y estar sujeto. Bien, ahora cuando hablamos del gobierno de Dios en la Iglesia, tenemos que decir que la Iglesia es una teocracia, Amén. no es una democracia, donde todos mandamos. ¿Quién es el que manda? Dios. Dios. Dios es la única persona que manda en la Iglesia. Él es el que nos gobierna por medio de su palabra. Pero aún más, Dios es el gobernador supremo de la Iglesia. Y la Iglesia no es una organización humana. No está compuesto por jerarquías. Amén. Por desgracia podemos verlas en algunos lugares. Ah, yo soy y yo soy más. Pero Jesús enseñó algo tan tremendo como fue esto. Si el maestro os ha lavado los pies, ¿cuánto más tendremos que hacer nosotros? La iglesia del Señor es uniforme. El único que sobresale es la cabeza, que es Cristo. Los demás somos cuerpo, ni más ni menos. Pero fíjense, hay algo que quiero puntualizar con fuego. Dios, el Espíritu Santo, es el que gobierna la iglesia del Señor. Y digo que Él nos gobierna y nos guía, porque si el Espíritu Santo no nos gobierna y nos guía, entonces sin duda alguna seríamos una organización humana, mientras que ahora somos un organismo vivo por la presencia y la gracia de Dios en nuestras vidas. Es decir, es tan importante que entendamos que la Iglesia y su relación con el Espíritu Santo es como el aire que nosotros respiramos. Es tan necesario que sin el Espíritu Santo seríamos ciegos, mendigos, pobres, desnudos, desválidos. Ponga adjetivos a cualquier cosa, porque la única persona que está y que merece toda nuestra atención, la atención del oído de la iglesia, la atención de la visión de la iglesia, de la forma de vida, de nuestra pasión, de nuestra vida interior, es la relación que la iglesia tiene que tener con el Espíritu Santo. En muchas ocasiones, por desgracia, leía, no recuerdo donde alguien hablaba de cierta iglesia en Estados Unidos que antes había sido una iglesia multitudinaria, de mucha gente. Ahora estaban vendiendo el local porque no iba absolutamente nadie a la iglesia. Había sido pues motivadora, había mandado a muchísimos evangelistas, misioneros, pero ahora se había ahogado en un sinfín de humanismo, de una iglesia pobre y de diferentes doctrinas. Seminarios que antes eran llenos con hombres de fuego, ahora ya no, como que no creen en Dios tan siquiera. Niegan la virginidad de María en el nacimiento de Cristo y tantas barbaridades más. Y dicen que son iglesia. Yo he podido ver, y si ustedes lo han visto tal vez, Sí. como en el púlpito de la iglesia reformada tienen la bandera gay en su púlpito. La iglesia reformada es una de las iglesias que están abanderando el evangelismo y la aceptación de los gays
a las iglesias, de tal manera que de las iglesias evangélicas de Madrid ha sido expulsada en su consejo, única y exclusivamente por esto, y porque, disculparme, hay iglesias afines al lesbianismo cuyas parejas son pastoras y están en Madrid también. Es terrible, es tremendo. Se está predicando a Cristo, pero ¿qué Cristo se está proclamando? Por eso estoy diciendo, con más fuerza que nunca, que la verdadera iglesia se nos tiene que diferenciar porque estamos llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos guía. Y nos dice la Biblia, permitirme, porque la palabra de Dios tiene fuerza por sí misma. En el libro de Juan, capítulo 14, verso 16, mas el Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Juan 15, verso 26, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y cuando ya en Lucas capítulo 24 y verso 49, después de resucitado, dice, y yo enviaré la promesa de mi Padre y sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En Hechos capítulo 1 y verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, así lo decía Jesús, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A mí me parece muy hermoso y puntualizaremos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo se cumplió? Hechos capítulo 1 y verso 8. Ya recuerdan lo que ocurrió, ¿verdad? Estaban orando y se apareció un viento recio y lenguas de fuego sobre cada uno de ellos y se hablaban en lenguas las maravillas de Dios. Y allí había partos, medos, de Capadocia, de diferentes lugares de la tierra. Las maravillas de Dios las escucharon en su propio idioma. Y ese mensaje tan poderoso de un hombre que hacía bien poco había negado a Jesús, ahora se presentaba delante de una multitud proclamando lleno del Espíritu Santo que Jesucristo, aquel que habían matado los gobernantes, era el Mesías prometido y que ahora era el Redentor y el Salvador de las vidas. 3.000 aceptaron esa verdad. Ese es el lugar que toda la iglesia debe de estar. Nos hemos acostumbrado a vivir con el vaso vacío, con las vidas vacías. Una iglesia vacía no representa las verdades de un Cristo lleno de riquezas y de bendiciones. La iglesia, los hijos de Dios, las iglesias locales han sido llamadas a estar llenas del Espíritu de Dios. A mí, permítanme, ya que estamos en este tema, la Biblia nos enseña. Jesús había dicho, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. No salían de ahí, pero la Biblia dice que Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, en el capítulo 8, ¿verdad? Y muertos de pánico, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Se dan cuenta? Fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Por eso, mis queridos hermanos,
Dice en Primera de Tesalonicenses, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Antes no había, pero ahora había iglesias, no una, iglesias en Judea. ¿Y por qué fueron esas iglesias constituidas? Única y exclusivamente porque se fueron por la persecución. Cuando nos rebelamos contra la voluntad de Dios, un buen susto nos espabila. No están de acuerdo conmigo. Posiblemente la persecución y la muerte de Esteban fue lo mejor que les pudo pasar a todos ellos. Estaban enclaustrados allí en Jerusalén. ¡Ay, qué bien! Aquí estamos gozando, pero ese no era el propósito de Dios. De tal manera que en Hechos 8:4, los que fueron esparcidos por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicó a Cristo. Ahí se estaba cumpliendo, ¿verdad? Jerusalén, Judea y ahora Samaria. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan para que tuvieran fundamento apostólico. De acuerdo. A mí me encanta esto porque Felipe era un ministerio reciente, pero sabía que a la hora de poner fundamento lo tenían que poner los apóstoles. Él era el evangelista. No podía hacer la obra de apóstol. Eso nos enseña mucho, ¿verdad? Que a veces debemos saber cuál es nuestro lugar en el cuerpo y no tomar quehaceres que no nos corresponden, porque cuando hacemos algo a lo que Dios no nos ha llamado, jamás podremos tener éxito. Por lo tanto, el Espíritu y la Iglesia nos enseña algo tan hermoso, tan precioso, en 1 Corintios 6, 19 y 20. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Mi cuerpo, mi vida es de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi cuerpo, mi espíritu, mi vida por completo son del Espíritu Santo, le pertenecen a Él. Por eso, cuando la Iglesia está bajo el gobierno del Espíritu Santo, ocurren cosas preciosas, de verdad. Cuando la Iglesia está bajo la influencia y el gobierno del Espíritu Santo, hay un texto, una lectura en Hechos capítulo 13 y verso 2 que me enseña y me motiva, a mí me ha llenado de gozo. Dice la Escritura que allí había maestros, había profetas, estaban ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¡Wow! Dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra al cual yo les he encomendado. Habiendo orado por ellos, los enviaron. Entonces, dice ellos en el verso 4, entonces fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. ¿Quién los gobernó o quién los comisionó? El Espíritu Santo. Pero estaban ayunando, estaban ministrando. Si cuando vamos a poner a un pastor a una iglesia, le puede decir, bueno, ¿cuántos tengo? Tengo 100. A fulano no le he puesto todavía, voy a ponerlo de pastor. Dijéramos, Padre, ¿cuál es tu voluntad hoy? Estoy en ayuno y oración para que tú me hables. Háblame. Mi relación con el Espíritu Santo es lo más importante como iglesia local. Si mi iglesia local está llena del Espíritu Santo bajo su influencia, bajo su poder, sin duda alguna, esta iglesia
va a ser una iglesia poderosa, muy poderosa, terriblemente usada. Bien, permítanme, porque me queda todavía algo por decir. Los simbolismos de la iglesia, la Biblia usa ilustraciones para describir a la iglesia del Señor. Estas ilustraciones nos revelan la naturaleza espiritual de la iglesia y para qué sirve. En Efesios capítulo 2 y verso 19 se nos dice que la iglesia es la familia de Dios. Y en Gálatas 6:10 nos enseña que es la familia de la fe, es decir, es considerada como una familia. Amén, una familia. La palabra que aquí nos llama la atención mucho es koinonía, que es comunión, relación. De tal manera que dice en Hechos capítulo 2 y verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eran una familia. Vivían juntos, comían juntos, oraban juntos, perseveraban juntos, compartían todos, ya saben, vendían sus heredades, la ponían a los pies de los apóstoles y después las compartían con aquellos que no tenían nada. Este es el principio de la familia. ¿Qué familia somos ahora? Somos una familia un poco... Bueno, que Dios te bendiga, hermano. Bien. Necesito una bendición también para el bolsillo que está vacío. El Señor proveerá por mí, pero yo no soy ese medio, ¿no? La familia es una de las cosas importantes. Bueno, no vamos a pararnos en todo, simplemente lo puntualizamos. Un templo, ya hemos leído, no sabéis que sois templos del Espíritu, capítulo 3, 16 de Primera de Corintios, no sabéis que sois templos de Dios. 6:19, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, es decir, somos la iglesia, el templo. Efesios 2:21, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Ya saben lo que dice Pedro. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos el cuerpo de Cristo. Romanos 12:5. A la iglesia se le llama un cuerpo en Cristo. En 1 de Corintios 10:17, somos un cuerpo. En Corintios 12:17, también se nos enseña que somos un cuerpo. En Efesios, el cuerpo de Cristo, capítulo 12, verso 12. Y en el 5:23, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Colosenses 1:24, las aflicciones de Cristo por su cuerpo, las que estaba pasando Pablo, que es la iglesia. Y lo hemos dicho de pasada y nos paramos aquí para decir que la iglesia es la esposa de Cristo. Amén. La esposa de Cristo, 2 de Corintios 11:2, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura para Cristo. Y en Apocalipsis 19:7 y 8, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. Quisiera hacerla más, no sé cuánto tiempo llevo, pero me gustaría unos minutos, por favor. Porque la administración del Espíritu Santo, ¿vamos bien? Adelante, tío, siéntase libre. El Espíritu Santo ha cualificado a la iglesia, capacitándola para ser efectiva para la vida interior de la iglesia y su misión en el mundo. De tal manera que en Efesios capítulo 4 y verso 11 nos enseña que constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los constituyó Cristo y se los ha dejado a cuidado del Espíritu Santo, que los perfeccione, que los ayude y que los haga crecer para nosotros. De tal manera
que los ministerios son los dones de gobierno, ¿eh? Porque Dios gobierna a la iglesia por medio de hombres fieles. Estos ministerios que serían indiscutiblemente imposible ahora hablar de cómo son sus funciones, estos son los agentes, los ministradores, donde Dios ha depositado dones en ellos para gobernar a la iglesia en diferentes disciplinas. Por lo tanto, Dios gobierna la iglesia por medio del Espíritu Santo, Dios gobierna la iglesia por medio de hombres fieles y Dios gobierna la iglesia por medio de su palabra. Y Dios la ha enriquecido de tal manera que le ha dado los dones del Espíritu Santo. Y estos dones, enriquecidos para la iglesia universal, para la iglesia local, son lo que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Primero de Corintios, capítulo 12, los dones del Espíritu, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, profecías, discernimiento de espíritus, lenguas, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Perdón. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones y funciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Es decir, que hay diversidad de ministerios, diversidad de dones y diversidad de operaciones o funciones, pero que Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Voy un poco rápido y simplemente les vamos a hablar un poquito del funcionamiento de una iglesia local. Hablamos un poco de eso, porque ¿cómo es el fluir del Espíritu Santo en la iglesia local? ¿Cómo se manifiestan las operaciones o las funciones en su diversidad en la iglesia local? Vamos a ver lo que nos enseña la Biblia. En Efesios capítulo 4 y verso 16 nos enseña algo tan hermoso que este cuerpo precioso que Dios ha dado como iglesia, dice que tiene una actividad y conforme ella nosotros vamos a crecer según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, que cada miembro tiene una actividad propia, recibida por Dios, recibida por el Espíritu Santo. Dios le ha llenado de una actividad para que esta actividad también sea de bendición para el cuerpo. Y fíjense lo que nos enseña la Escritura. Vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 12, en el verso Bueno, los hermanos que estéis ahí. 28, no te No, preocupes. no, digo que los hermanos que están ahí, las preguntas ya sabéis al final, ahora cuando el hermano termine, las preguntitas que tengáis relacionadas Vale. con el tema, Vale, de acuerdo. sabéis, ¿vale, hermanos? Muy bien, de acuerdo. Vamos a ver, es que es un poco largo, pero dice así, en el verso 14 del libro de 1 de Corintios capítulo 12. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y dice, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo, no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
porque ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, en miembros cada uno en particular. Y ahora continúa. A unos puso Dios en la iglesia, apóstoles, luego profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, y fíjense, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Si aquí se están fijando, no solamente está diciendo y hablando de los ministerios, sino de los que administran, de los que tienen dones de lengua, es decir, y luego están los que hacen milagros. Y fíjense, no lo atribuye a un ministerio, sino a un don. Y ese don, dice, no está dentro del ministerio, aunque un ministerio tiene que tener dones. O cuando dijo Jesús, a la hora de marcharse, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, así que podéis ir, predicar el evangelio, y sanad a los enfermos. Pondréis la mano sobre los enfermos y sanarán. Y si tomaréis cosa mortífera, no os dañará. ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿Solamente a los apóstoles? ¿O se lo estaba diciendo a una iglesia? Lo dejamos ahí. Y vamos a ver lo que nos dice Romanos. Perdonadme que me estoy alargando mucho. No, tío, tranquilo. Además, aquí están acostumbrados. El menos acostumbrado soy yo, ¿sabes? Pero todos los hermanos, tío, están acostumbrados porque normalmente aquí son temas de estudio y sabemos que el tema de estudio necesitas un tiempo para poder exponerlo. Así que Muy adelante, tío. bien. Para mí es un poco difícil porque es la primera vez que hago esto eh, por medio de este medio, ¿no? Tengo un poco de tos de vez en cuando. He salido recientemente del coronavirus. Estuvimos malitos, pero gracias a Dios estamos aquí Ah, pues mira, por vaya. la gloria del Señor. Bendito sea su nombre. Un momentito. Sí, tío, tranquilo. Disculparme. No, Jaboli, no se preocupe, es que hermano. tiene Yo- 15% de batería. A ver si le puede poner la batería. Bien, vamos a ver. Que tiene 15% de batería. A ver si lo puedes poner cargado. Disculparme. Nada. Continuamos. Romanos capítulo 12. Y dice de este modo, en el verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, aún así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Fíjense de qué está hablando. Los dones, el de profecía, que se use conforme a la medida de la fe. Y ahora dice otro don. O si de servicio. ¿Cómo? Ese no está dentro de los 9 dones. Perdonar. A ver, ¿cómo lo pongo? Póntelo
Ah, sí. A ver ahí qué tal. Un segundito. Ahí. Parece que se mantiene, ¿no? Bien, perdón. Entonces, si el servicio en servir o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, es decir, hay un don que no está dentro de los 9, pero es un don de servicio, es un don motivacional y que tiene que ver con la influencia del Espíritu Santo en la iglesia local y cómo pueden ser usados en beneficio de la iglesia. El que reparte con liberalidad, es decir, aquel que no tiene dolor para dar aún más de sus fuerzas. Es un don que el Espíritu Santo reparte, ¿verdad? El que preside con solicitud, el que tiene el don de saber dirigir, de saber tomar las decisiones en su momento, Ah, el que hace misericordia con alegría. Es decir, está hablando de diferentes formas de dones, no exclusivamente de los 9 dones. Y como estos dones y ministerios tienen que estar influyendo a la hora de administrar a Dios en la iglesia. Ay, ya no sé cómo decirlo. A lo mejor soy el dígalo. único que se da cuenta. ¿Se escucha? Sí, dígalo, Se dígalo. escucha, ¿no? Sí. A lo mejor soy el único que alguna vez se ha aburrido en un culto. ¿O soy el único que ha dicho, qué monótono es esto? Siempre es lo mismo. Es que eso es lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros. Eso es lo que realmente quiere Dios para nosotros. Permitirme, mis queridos hermanos, Primera de Corintios, capítulo 14, verso 26, nos enseña, no, este no es. A ver, perdón, es que me he equivocado del libro. Digo, no puede ser. Mucho Estaba versículo. mirando Romanos 14, 26. Cuando os reunís, hermanos, dice, cada uno de vosotros, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Todos los que tengan dones, tienes un salmo, dilo. Tienes doctrina, dilo. Tienes una revelación, venga, ¿eh? Todo lo que la iglesia tiene, porque hay personas, muchas personas que tienen dones y que pueden ser usados en el nombre del Señor. Amén. Y voy a terminar con Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. El tema de la iglesia es vasto, tiene una amplitud imposible de tomar en un estudio ni en dos. La iglesia es tremenda, Mucho es tiempo. un canal muy profundo de tomar, ¿verdad? Colosenses 3:16 y nos enseña algo precioso. La palabra de Cristo abunde en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Me estoy imaginando uno de esos cultos donde uno tiene una enseñanza, se levantaba y la daba, y otro se levantaba y daba otra enseñanza, y había gente que animaba, tenía ese don de animar, de exhortar, de consolar, con esa palabra viva que llegaba al corazón, que ayudaba a los más débiles, a las personas que habían pasado por dificultades.
Había otros que tenían sabiduría y otros que cantaban con mucha gracia de Dios y que cantaban himnos y cantaban alabanzas. ¿Qué crea todo esto? Una armonía donde todo el cuerpo, todas las piezas, el oído, Claro, el pie, la mano, el olfato, cumplen con su labor. Y cuando uno cumple con el don recibido, comienza a crecer, comienza a crecer. He hablado antes, a mí me llama mucho la atención la iglesia de Hechos, capítulo 13, donde Pablo y Bernabé fueron apartados por el Espíritu Santo a la obra del ministerio. Y lo hicieron cuando estaban ministrando a Dios, y lo hicieron cuando estaban ayunando. Y cuando estamos cerca del Espíritu Santo, no vamos a tener fracasos, porque Él es el que va a guiar nuestro paso para que lo que hagamos, lo hagamos en su voluntad y en su propósito, en el nombre de Jesucristo. Y a mí, en esto puedo ver el verdadero espíritu de la iglesia, la vida que tiene que tener la iglesia, porque la vida de una iglesia no está en los predicadores famosos y buenos que tengamos. La vida es una vida personal que el Espíritu Santo tiene que tener individualmente con cada uno de los creyentes. Por eso en capítulo 2 y versos 6 y verso 7 de Efesios terminamos con esto y ahora os doy, si me permitís, una pequeña reflexión. Estamos hablando de una iglesia gloriosa. En Efesios 5:27, Cristo murió, se entregó para tener una iglesia gloriosa, iglesia gloriosa. Y aún también estamos en Efesios 2, 6 y 7, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Dice, estáis, cuando Cristo resucitó, sentó juntamente con él en lugares celestiales y os dio autoridad sobre todo principado. Es el lugar de poder, es un lugar de dominio. Dice, es que yo no entiendo esa iglesia. ¿Cómo es esa iglesia que vive en el cielo? Pues mira, Pablo escribió Efesios y también escribió Corintios. Sabía perfectamente cuál era el perfil de la iglesia de Dios con todas las promesas celestiales y cuál era la iglesia práctica en la cual vivía Corintios. Se puede vivir en este mundo, fíjense, lleno de problemas como los que tenía Corintios, pero sin embargo tener todos los dones, vivir llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo, porque podemos proclamar que esta es la iglesia del Dios viviente. Bendito sea su nombre. Llegados a este fin de estudio, indiscutiblemente ya no habrá nadie que diga que la iglesia es el local o el edificio, porque por desgracia hay muchas personas que se creen que es el local. ¿Y de dónde vas a la iglesia? No, no. La iglesia no es donde voy. La iglesia es lo que soy. Soy iglesia. Amén. La iglesia no es un centro de reunión social. La iglesia es donde se vive el compañerismo cristiano y no la amistad social. Últimamente vemos a muchos jóvenes que son amigos, pero el compañerismo cristiano es lo que forma la iglesia del Señor Jesucristo. claro. El propósito de la iglesia no es mejorar la sociedad, aunque debe de estar involucrada en proyectos sociales. Pero en realidad el propósito de la iglesia es la proclamación del Evangelio. Ese es su llamado. La iglesia no debe de representar ninguna tendencia política, porque la iglesia es un reino espiritual dedicado a propósitos espirituales. En este tiempo, donde la iglesia
o mejor dicho, este es el tiempo donde la Iglesia deje de ser una confesión religiosa y comience a brillar como la luz del mundo. Este es el tiempo donde la Iglesia deje de ser la insípida religión sin poder y comience a dar el sabor de lo que Cristo dijo que éramos, sal de la tierra. Una Iglesia que transmite esperanza, fe, con un mensaje en sus labios al pecador de arrepentimiento, que hable de la victoria de la cruz, de la realidad del cielo y del infierno, que proclame la vida de Dios, la vida eterna, y que ensalce al Rey de Reyes y al Señor de todos los señores. Y vuelvo a decir, esta es la iglesia del Dios viviente. En estos tiempos donde las pandemias nos han hecho ver la gran debilidad y flaqueza que tenemos y lo grande y fuerte que nos hace Dios por medio de su Santo Espíritu. En este tiempo donde la política universal se está uniendo para que grandes objetivos como las fronteras abiertas a todos los musulmanes o proyectos LGTBI para los colegios y la educación de nuestros propios hijos, etcétera, etcétera, todo, todo está apuntando a que este nuevo orden mundial tiene que ver con la aparición del anticristo. Este es el tiempo donde la iglesia del Señor, llena del Espíritu Santo, proclame la verdad del reino de los cielos. Una iglesia poderosa, gloriosa y bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga mucho. Amén. Podemos Bueno, orar un minuto. ¿Os parece un minutito para orar? sí, pero va a terminar, tío. Sí, ya he terminado. Vale, pues He un terminado. segundo, abrimos, nada, 5 minuticos de preguntas, 5 o 10 Vale, minuticos de preguntas y ya si quiere oramos. ¿Le parece bien, tío? Sabe que usted manda, perfecto. tío, lo que me diga. Estamos bien, sí, sí, muy bien. De acuerdo. Pues hermanos, como siempre hacemos, ¿vale? Ha terminado la exposición. Ahora tiempo de preguntas. Si alguno tiene alguna preguntita por ahí, adelante, ¿vale? Antonio Serrano de Talavera, Dios te bendiga, un abracico, ¿vale? Aarón, un abracico. ¿Qué me ha escrito por aquí? Que antes que me ha escrito. Ah, Miguel Ángel de Huesca, un abracico grande, Dios te bendiga mucho, mucho. Y demás hermanos que me han ido escribiendo. Creo que el hermano se ha salido. Sí, creo que sí. Mientras vuelve, si alguno tiene alguna pregunta, que la vaya escribiendo y ahora cuando entre otra vez el hermano, se la ponemos, se la decimos, ¿vale? Dios os bendiga mucho. Antes ha estado diciendo el hermano, yo le he oído, ¿vale? Ha dicho que había un evangelista y tenía que esperar porque querían dar fundamento apostólico, ¿vale? En Hechos 15, acordaros que dice que salieron algunos a perturbar a los gentiles, que salieron, pero que los apóstoles no les mandaron. Ellos no les mandaron al revés, dijeron que no perturbaran a los gentiles con cosas de los judíos, que era de la carne y de la sangre, de su cultura. Y por desgracia hoy en día vemos eso, que no son la iglesia. ¿Por qué? Porque siguen perturbando y sin comisión apostólica. No son los apóstoles quienes comisionó. Sí, se ha ido. Estoy esperando a ver si entra. Y si no, pues nada, lo daremos por zanjado. Pero vamos, que si alguno tiene alguna pregunta fácil, conmigo tener misericordia. Si alguno tenéis alguna pregunta fácil y yo las puedo responder, pues os la explico. Y si no, pues esperamos a ver si entra un poquito. Así hacemos un poco de tiempo para si entra el hermano. ¿Alguien tenía alguna pregunta? Creo que me ha preguntado antes el hermano Eduardo, que es de Francia. Creo que había dicho que si en Hechos 20:28 era qué sangre era. Pues hombre, un poquito antes
Ah, vale, mira, aquí hay una pregunta. De todas maneras, ahora contesto esto, pues si no, luego se me olvida. En Hechos 20:28, cuando dice que fueron comprados con la sangre, esa sangre dice, un poquito antes, sé que pone Quirios, pero en verdad pone, los manuscritos más antiguos, más fidedignos, pone Teos, que Dios compró con su sangre. ¿Qué sangre? ¿La da Adán? Le preguntaba. No, hermano, la de Cristo. Es más, en Primera de Pedro 1:18 creo que es, si no me acuerdo mal, dice que no hemos sido comprados ni con plata ni con oro, sino con su preciosa sangre. ¿Vale? Ahí está una pregunta respondida. Vamos a ver. Antonio El Para, Dios te bendiga. Sí, mira, aquí lo tenemos. ¿Ves? Si ha vuelto. Eh, Es que se había apagado el sí, teléfono. no se preocupe, tío. Según los católicos, la iglesia se edificó sobre Pedro o su confesión. Mateo 16:18. Y yo también digo, ya, Dios te bendiga mucho, pero bueno, si alguno tiene algún tema, lo que es de lo que estábamos hablando, tomar esto, lo cree no solamente la Iglesia Católica, ¿vale? Hay protestantes que también lo creen y hay también grupos evangélicos que ¿Dónde está también, ¿vale? Dame el Nuevo Sí, Testamento, ese que está allí? eh, no solamente los católicos, hay muchos más. De todas maneras, una cosa que nosotros decimos, y como siempre se ha creído, ¿vale? En la confesión, no en Pedro. Eso es la sucesión apostólica que le llaman, ¿vale? Y no me acuerdo cómo se llama uno de fue los primeros obispos, y era para tener poder, ¿vale? Y además que eso está más que comprobado y cualquiera que tire de ahí puede mirarlo. Bueno, hermanos, tenemos aquí el hermano. ¿Alguna pregunta? Ahora que está, adelante. ¿Vale? Tío, yo le he oído una cosa que me ha gustado mucho y dice que, porque ha estado hablando de la iglesia primitiva, y sabe usted que siempre se habla mucho de la iglesia primitiva, de muchos aspectos, de muchas maneras, ¿vale? Pues eso, que quisiéramos volver a retrotraernos y hacer como ellos todo. Pero eso que ha dicho usted, tío, eh, el que tenía salmos, el que tenía profecía, el que tenía... Ujú. de eso casi no se oye. Y la verdad que es una cosa bonita porque lo hace participante a todo el cuerpo. Bueno, vamos a ver. Todos los programas son buenos, indiscutiblemente. Cada uno puede tener un programa en su mentalidad y seguirlo y llevarlo a cabo. Pero cuando nosotros tenemos un manual de instrucciones, que es la palabra de Dios, estamos llamados a seguirlo, sin duda alguna. No podemos hacer las cosas bajo nuestra propia supervisión. Pues tenemos gran cantidad de material bíblico en el Nuevo Testamento para que podamos ver, mis queridos hermanos, en primer lugar, cómo las iglesias tenían su fundamento, y lo hemos leído, la iglesia local, en las casas. Es donde Pablo habla a los tesalonicenses y dice, ¿cómo recibisteis la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como lo que es la palabra de Dios? ¿Cómo me recibisteis? No solamente yo predicaba en la sinagoga, sino en vuestras casas. Es decir, Pablo hizo su obra misionera en las casas y fundó ancianos en las casas, y visionó jóvenes en las casas. Es decir, hay una visión que nosotros estamos, tal vez como denominación, hay que entender que la denominación engloba a toda una nación y por lo tanto la visión es nacional, pero en realidad nosotros tenemos que tener una visión local. Hay cosas que a lo mejor no puedes hacer porque ciertas denominaciones a lo mejor no ven bien que se hagan ciertas cosas y creen que están en todo su derecho, indiscutiblemente, de no permitir ciertas cosas.
Pero si nosotros entendemos, por ejemplo, que Esteban y Felipe, que eran dos diáconos, dice la escritura que cuando sale Esteban hacía milagros, señales, predicaba y se fomentó un evangelista. Y de igual hablamos de Felipe. Es decir, nosotros ahora mismo podemos instituir a personas, pero es el Espíritu Santo quien da los ministerios y los dones a las personas, indiscutiblemente. Entonces, en ese fluir del Espíritu Santo, yo he podido, yo creo que todos los pastores en ciertos momentos lo hacen, de formas esporádicas, ¿no? Donde hacen cultos libres, dejan que dos niños digan algo, que otro cante, y la gente goza con eso. Pero imagínate cuando de una forma natural, la forma natural de la iglesia es que el que tiene algo dice, hermano, he recibido algo de Dios y lo voy a compartir. Y tú lo compartes. Y no eres un ministerio, eres parte del cuerpo. Claro, lo que estoy diciendo ahora puede ser una revolución para mucha gente, ¿no? Pero creo que es el método bíblico. Es el método que utilizaban en el Nuevo Testamento. Una cosa, una puntualización, porque te estaba escuchando hablar con no sé quién de Pedro, ¿no? Sí, lo ha puesto, mira, Mateo 16-18. Vale, y te voy a leer esto que tengo aquí. Es un Nuevo Testamento de no sé cuánto, del Antonio, 1800, del vale, 1885. 1885. Y tiene una pequeña diferencia entre las traducciones que ahora tenemos. Y dice en 16:18, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ahora dice, y a ti te daré, y a ti te daré. Si tú te fijas en tu Biblia, ese ahí no está, aquí sí está. Y a ti te daré, dividiendo el conjunto de la conversación del verso. Cuando está diciendo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán, está hablando de Cristo y ahora dice, y a ti te daré, es lo que está hablando a Pedro. ¿Entendido? Está hablando de dos cosas diferentes. Aparte que si después se puede completamente enseñar que el único mediador y que la única roca es Cristo, que a Pedro se llama piedra, pero que Cristo es la roca. Amén. Simplemente esa era la puntualización. muy bien. Me han preguntado que, vamos a ver, Antonio García, Dios te bendiga mucho, compañero, desde aquí, desde Alicante. ¿Cuán- ¿Cuándo empieza el tiempo de los gentiles? En el Pentecostés, vamos, empieza la iglesia, comienza el tiempo de la iglesia, ¿de acuerdo? Y el tiempo de los gentiles, si estamos hablando del tiempo de la iglesia, porque es lo que estamos hablando, ¿entendido? El tiempo de la iglesia empieza en eh, el tiempo de la venida en carne de Cristo, ahí empieza la iglesia, el tiempo de los gentiles, que ese vocabulario tiempo de los gentiles es el tiempo donde los gentiles van a estar, pero eso tiene que ver, si es lo que él está preguntando, que tiene que ver con los gentiles e Israel, tiene que ver que los gentiles han hollado Jerusalén hasta que venga Jesucristo de nuevo, que es el tiempo donde se acabará el tiempo de los gentiles. No sé si tiene que ver con eso o simplemente tiene que ver con la iglesia, que es lo que estamos hablando, que está compuesta por los gentiles, que la iglesia comenzó en Pentecostés, ¿de acuerdo? Y con Cornelio comenzó la primera conversión
de gentiles a la iglesia. Muy bien. Bueno, una preguntita más. A ver, lo que vulgarmente llamamos don de sueños, se podría llamar don de profecía. Jesús y Andrea Jiménez Jiménez. Dios te bendiga. Lo que yo creo que puede haber es un don de revelación, de interpretación de sueños, ¿no? Porque todo el mundo sueña, que se suele decir comúnmente, pero ahora tener un sueño de Dios es otra cosa. Pero lo que sí vemos que, por ejemplo, José no tuvo sueños propios, pero interpretó los que no eran suyos. Ese don de sabiduría, ese don de ciencia, pues hizo interpretar los sueños de otros. Ahora, cuando nosotros hablamos don de sueños, pues yo no sé si hay un don de sueños donde tú sueñes para otros o sueñes para ti mismo. Lo que sí es cierto es que como tal no está en la palabra de Dios, no está escrito. Eso no quiere decir que tú no tengas un sueño y que sea de Dios 100%, porque los hay, ¿eh? Y que tenga su interpretación, pero no es uno de los dones de los 9 y tampoco está registrado en los demás. Dime. Muy bien. Mira, Antonio el para cuando quieras mirarlo, ¿vale? También mira Historia de la Iglesia y es Ignacio de Antioquía y Cipriano de Cartago, ¿vale? De lo que estabas preguntando. Dios te bendiga. Me ha gustado algo que ha dicho, ¿vale? Sabemos que los 9 dones están, pero también has hablado del don de servicio, ¿Mm? de servir. ¿Por qué cree usted, tío, que siempre se hace tanto énfasis, por ejemplo, en los dones de revelación, como estaba diciendo ahora, el discernimiento de espíritus, el de profecía? ¿Por qué cree usted, tío, que se hace tanto hincapié en estos, por ejemplo? Y el otro también es un don, y lo confirma, como lo ha dicho usted, el don de servicio. ¿Por qué parece como que a veces, no sé cómo Bueno, explicarle, tío, que a veces como si hubiera unos dones más especiales que otros? bueno, nosotros catalogamos desde nuestra perspectiva, pero imagínate una cosa, cuando dice el que reparte con liberalidad, es decir, el que está dando más allá de sus propias fuerzas. Tú tienes el don de la palabra y a lo mejor tú eres un predicador o eres un pastor. ¿Quién es para ti? ¿Qué don necesitarías en tu iglesia? Posiblemente uno que te diera profecías diciendo yo estoy contigo, adelante, qué bien. O uno que te dijera no te preocupes, predica, que yo te ayudo, toma. ¿Te das cuenta? Cuando uno tiene un don que está poniendo en las manos de Dios, entonces se ve la realidad de que ese don no está puesto a juicio por valores que a veces en realidad son egoístas o simplemente son externos o buscan la imagen. Ese don en realidad es un don necesario y es un don que muy poca gente en realidad lo tiene, ¿no? Porque es un don del Espíritu. No lo olvidemos. Es un don que Dios ha puesto en el corazón, que la gente lo da. Y dices, válgame Dios, ¿cómo es posible que lo den con tanto gozo? ¿Y cómo? Porque es Dios que lo mueve. De hecho, hay una palabra betadidimo o algo así, no recuerdo exactamente, que es hablar, que es dar más allá de sus fuerzas. Es como superdar, ¿eh? Cuando dice, yo, ¿cuánto hay que dar? 10, pues yo doy 40. Y lo da con tanto gozo, ¿no? Entonces sí es cierto, porque en primer lugar, no se toman los dones de servicio como dones del Espíritu, sino como actividades de la Iglesia, como actividades de miembro, no como un verdadero don del Espíritu Santo. Yo tengo en nuestra iglesia, ¿no? Siempre lo hemos hablado. Tenemos, por ejemplo, a un creyente que siempre ha querido predicar y hasta hoy pues no predica.
Sin embargo, no ha habido mejor diácono, mejor ayudador, mejor organizador, y está todo. Y es porque tiene ese don de servicio. Sí, Y ahora dices que quiero predicar. Si es que no vales para predicar, que eso no es lo tuyo. Pero ahora, yo recuerdo, fíjate, te voy a contar una anécdota. ¿De acuerdo? claro. Sí. Había un joven, eso no te acordarás porque tú eres muy joven, pero yo sí lo he vivido, ¿eh? Donde en las calles había casetas de relojeros. Yo recuerdo hace muchos años que en Madrid, por donde yo vivía, en la Plaza Castilla, pasaba el tranvía, lo tengo muy... Y en medio de las vías, que estaba la acera, había una caseta de un relojero. Y me acuerdo, lo tengo en mi memoria. Pues había un joven que trabajaba de relojero en una caseta de esas. Bueno, eh, no había, no había persona que fuera a arreglar su reloj que no saliera convertido. Testificaba a todo el mundo. La gente se iba empapada de Cristo. La misión, a ver a un hombre con tanto fruto, que todo el que hablaba con él se convertía, lo primero que hizo fue prepararle para el ministerio y ¡pum! Le dio una iglesia. ¿Sabes qué pasó? Fue el fracaso más grande para su vida interior y moral. Fracasó como pastor y estaba muy mal, muy mal, muy mal. Lo pasó muy mal. Y dijeron, bueno, esta es la primera, es normal, vamos, esto tienes que repetir. Otra. Le dan otra iglesia y tanto de lo mismo. Hasta que él dijo, por favor, yo no soy pastor, yo soy relojero y mi don lo tengo que hacerlo funcionar donde estoy viviendo. Y volvió a sus relojes y volvió a lo mismo. Todo el que iba allí se convertía. Porque sin duda alguna, lo más importante es saber a qué nos ha llamado Dios. ¿Cuál es el lugar que tengo que ocupar en el cuerpo? Eso es muy importante. Amén. Muy bien, tío. Pues yo creo que ya está. Ha estado, yo creo que muy bien. Tío, yo tengo una costumbre que digo cuando hay manicos que van compartiendo, que creo que si yo lo he entendido, lo entienden todos los demás, de verdad. Porque si llego yo, ya llegan todos. Pues nada, Amén. Dios os bendiga a todos mucho, todo lo que estáis ahí detrás. Y sobre todo, tío, muchas gracias por querer compartir con nosotros. A Ha dicho vosotros. si quería orar, tío, Sí. oramos lo que usted diga. Sí, damos Vale, gracias a Dios. venga, Yo, sobre todas las cosas, he querido expresarlo lo más sencillamente posible, porque primero tampoco soy profundo y segundo, porque creo que la palabra de Dios tiene que ser accesible a toda clase de oídos, ¿no? Que todos podamos entenderle. Y después, el tema de la iglesia no es un tema controversial o no debe de serlo sobre todas las cosas. Y tiene que ser un tema cercano. Creo que el tema de la iglesia tiene que ser abordado no solamente por los ministerios, sino que tiene que ser estudiado por los creyentes para que puedan vivir una vida más llena y de más plenitud con la persona del Espíritu Santo. Creo que es necesario y muy esto nos bien, va a llevar a crecer más en el Señor. Amén. muy bien, tío. Pues cuando quieras, si quieres, oramos. Vamos a orar, tío. Y ya Bien. terminamos. Padre, te doy gracias. Gracias por haber permitido que este medio sea utilizado para que tu nombre sea glorificado. Gracias por tu palabra y gracias por esta iglesia que ganaste por tu propia sangre. Gracias por la iglesia que está sentada en los lugares celestiales con Cristo Jesús, donde tú le has dado el privilegio y el honor de gobernar, de tener autoridad y proclamar
tu reino de justicia y de gracia. Te ruego que nos ayudes, Señor Jesús, a vivir los principios de tu palabra, a practicarlos, a ser una iglesia viva, una iglesia madura, una iglesia comprometida, una iglesia con visión, una iglesia con proyección de futuro. Padre, gracias por tus siervos que tanto bien hacen por medio de este programa para proclamar tu palabra. Te ruego que los bendigas, que los unjas de una forma extraordinaria y que los lleves a realizar cosas que nunca tal vez se hayan propuesto, que tú los lleves en el nombre de Jesús a hacer cada día y cada vez más grande su territorio. En el nombre de Jesús ensancha su territorio de tal manera que se pueda ver que cada día hay más grandeza, más amplitud. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te damos gracias por la audiencia, para que tú los bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pues nada, hermanos, Dios te bendiga mucho. Richard de Santiago, Dios te bendiga mucho. Recibe un abracico grande. Nada, deciros que mañana, ya sabéis, a las 10, ¿vale? Está nuestro hermano Luis de Logroño con Israel de Galicia, preguntas y respuestas de Cristología. Ya sabéis, a disfrutar, seguimos aprendiendo su palabra y hay una frase, ¿vale? Que la tengo muy presente siempre, os la comparto. Eh, Tenemos la profecía más segura, que es su palabra, como ha dicho el hermano. Así que estamos bien completos en ella y a la cual tenemos que estar bien atentos para recibirla, para escuadriñarla y tenerla en presente en nuestra forma de vivir. Sin más, mañana más con nuestros hermanos y nada, tío. Dios le bendiga mucho, mucho, mucho y gracias por, lo vuelvo a repetir, sé que soy pesado, pero gracias por querer compartir con todos nosotros, ¿vale? En el nombre de Jesús. Un Muy abracico grande, bien. tío. Dios te bendiga mucho a todos vosotros. Bendiciones. Un abrazo.